nuestro invitado de honor, el maestro Lance Wyman, a quien en nombre de la Universidad Autónoma de Baja California y de la Facultad de Arquitectura y Diseño, le damos la más cordial bienvenida a este recinto universitario, al tiempo que le expresamos nuestro profundo agradecimiento por haber aceptado la invitación para que nos compartiera su experiencia y generosidad. Saludo y agradezco la presencia de funcionarios universitarios y de colegas directores de las diferentes unidades académicas. What I want to talk about is pretty much the experience that I've had as a designer, and hopefully some of the things that you're experiencing now will kind of jive with what my experiences were, and we can all learn a little bit more. El día de hoy les quiero hablar un poco sobre mi experiencia como diseñador y ahora ustedes en la etapa en la que se encuentran ahorita como estudiantes tal vez se sientan identificados con algunas de las cosas que les voy a estar platicando y podamos recordar juntos. Okay, I'm going to start by telling you where I'm from. I live in Manhattan, right across the street from the Museum of Natural History. I studied industrial design at Pratt Institute in Brooklyn. I grew up over here in Kearny, which is very close to Newark, where I was born, right here. So this has been pretty much my life. Entonces les voy a platicar un poco de mis orígenes. Yo vengo de Manhattan, vivo justo cruzando la calle del Museo de Historia Natural, estudié en la Universidad Pratt y vivo muy cerca de donde nací. My life doesn't want to go away here. Mi vida no se quiere ir de aquí. When we get the pictures back, what I'm going to talk about is some of the experiences that I had as a young man growing up, because I think we all have to look very carefully at where we get our inspirations from. De lo que les voy a estar hablando una vez que podamos proyectar las imágenes es mi experiencia como joven, porque es muy importante el ir buscando la inspiración cuando vamos creciendo en nuestra carrera profesional. And we all probably start with our family. My grandfather was a very important part of my growing up. I really loved the man. Vamos a hablar, para mí, por ejemplo, mi familia fue algo muy importante. Mi abuelo representó a una persona muy importante en mi vida. He worked on the railroad. He was an engineer on the railroad. Él trabajaba en los ferrocarriles, era ingeniero. And when he retired, he told me a lot of stories because he had a lot of interesting things happen in his life. Y cuando se jubiló, me platicaba muchas historias de todo lo que le pasaba, porque le sucedieron cosas muy interesantes. He was out in New Mexico during the time of Billy the Kid, and he actually met the guy that shot Billy the Kid. So I got a lot of cowboy stories. Entonces él creció, o él se encontraba en Nuevo México y cuando estaba todo el asunto de Billy the Kid, y de hecho él conoció a la persona que le disparó a Billy the Kid, entonces muchas de sus historias estaban muy relacionadas con vaqueros. So, of course, I didn't know what design was. I wanted to be a cowboy. Entonces yo no sabía nada sobre el diseño, yo lo que realmente quería hacer era un vaquero. I built model planes when I was a kid, young boy. This was very helpful. I didn't realize it then, but later on in my career it would be very helpful. Yo cuando estaba chico me gustaba mucho hacer aviones de aeromodelismo y esto a la larga en mi futuro representó algo muy importante porque me ayudó mucho en cuanto a la creatividad. I got into boxing. I think I had 4 fights. And me involucré en el boxeo, de hecho tuve 4 peleas. And I learned what a counterpunch was. Y aprendí lo que era la respuesta a un golpe, a un contragolpe. Wasn't my punch though. Y no era de mí hacia otra persona. So that wasn't a very good good direction to go. But I learned about sports. I wasn't really that good, but I did participate. And of course, this helped me a lot later on when I had a chance to work in the area of sports.
practiqué los deportes y esto me ayudó a la larga porque tuve la oportunidad de involucrarme en el área de los deportes como diseñador. My father was a fisherman, so I spent a lot of time out on the Atlantic Ocean, and that was a very, very kind of solid aesthetic experience. The ocean has a kind of a beauty to it with the compasses and the ropes and things like that. Mi padre era pescador, así que pasé mucho tiempo en el Océano Atlántico. Esto para mí fue algo muy importante, ya que era una representación, una hermosa representación y una hermosa experiencia estética para mí. These buildings are still there, and I had a lot of experience working in factories. I was able to actually pay my college tuition by working in the factories during the summer. Estos edificios aún están ahí y de hecho trabajé mucho en fábricas. Me ayudó a pagar la colegiatura cuando era estudiante trabajando con fábricas como diseñador. I ran for class president in my high school. Fui candidato a presidente de mi grupo en la preparatoria. And this was actually my first poster. Y este fue mi primer póster, de hecho. And my friends still don't believe that I spelled pants to look like Lance, because my spelling was very bad. But I won the election. Mis amigos no me creen que escribí mal la palabra pants, que rimaba con Lance, pero aún así me ayudó a ganar las elecciones. When I finished high school, I went to Pratt Institute in Brooklyn. Cuando terminé la preparatoria me fui a estudiar a Pratt Institute. Let me say one thing. They did not teach graphic design at that point in the undergraduate courses, only in graduate courses. Es importante mencionar que en ese entonces no se daban cursos de diseño gráfico en programas de licenciatura, era únicamente a nivel posgrado. So I really didn't have an option to study graphic design, so I studied industrial design. Así que para mí no fue opción el estudiar el diseño gráfico, así que tuve que estudiar diseño industrial. I was chosen from the Industrial Design School at Pratt to represent the school at General Motors. This was a summer program where they brought students from all over the United States. Y me seleccionaron como estudiante de diseño industrial del Instituto Pratt para representar a la escuela en un programa de General Motors, que era donde participaban estudiantes trabajando con ellos. They had one student from Yale, and he was studying graphic design, and I became a good friend of his on this program, and it was the first time I actually saw graphic design, and that's what I wanted to do. So I learned what graphic design was during that summer. Y ellos tenían un estudiante participando ahí que venía de la Universidad de Yale, que venía del programa de diseño gráfico. Nos hicimos muy amigos y fue ahí donde yo tuve donde me involucré con lo que es el diseño gráfico, y ahí es donde me di cuenta que eso era realmente lo que quería hacer. After I graduated from Pratt, I was hired back at General Motors as an actual designer in their advanced design studio, and I designed the Delco packaging program and symbol. Cuando me gradué de Pratt, regresé a General Motors, pero ya para trabajar ahí, y me contrataron como diseñador en su estudio, y en donde participé como diseñador del empaque, de todo lo que son los empaques de Delco. Delco represented all of the different parts that General Motors made for their cars. Delco representaba todas las refacciones, todas las partes que General Motors hacía para sus carros. Here you can see the package, and you can see that it was 1,200 different designs that had to be made to look as one system. And here's what it looked like before with all the different designs. Y aquí podemos ver lo que son los empaques de Delco. Teníamos que desarrollar 1,200 diseños que tenían que estar unificados para representar los productos. They were still drafting at that point, so I had to do military service. This was interesting because I did a lot of work with maps. I had no idea that this would help me later in my career, but of course it has. En ese entonces, el servicio, el ejército estaba mandando a jóvenes a la guerra.
Entonces tuve que en ese entonces hacer mi servicio militar, lo cual me ayudó mucho porque estuve trabajando con mapas y esto representó una experiencia muy importante en mi futuro. When I got out of the military, I worked with the William Schmidt office in Detroit, and I had a chance to develop the graphics for a United States Trade Fair pavilion in Zagreb, Yugoslavia. Cuando terminé mi servicio militar, fui a trabajar con William Schmidt en Detroit y trabajé para el pabellón gráfico de la Feria de Zagreb, en Checoslovaquia. Now, this was when I really started getting into General Motors was graphics, yes, and it was systems, yes, it was doing the packaging. But now I really started looking at the possibility of making graphics do more work than just be a logo or a sign. General Motors en ese entonces estaba trabajando con elementos gráficos y de sistemas y esto yo lo que empecé a buscar era trabajar cómo integrando poder trabajar para integrar los diseños dentro de los productos. The theme of the American Exposition was constructive use of leisure time. So I developed an hourglass and then put the sun and the moon for daytime, nighttime activity to represent the theme. El tema en la exposición americana era el uso constructivo del tiempo libre. Entonces, en el diseño que yo desarrollé, integré un reloj de arena y los iconos del día y la noche, o el sol y la luna. I suggested we build a entrance to the exhibit, and we did. I mean, it's like the biggest thing I've ever made. Sugerí que diseñáramos una entrada para el pabellón y ellos aceptaron esta propuesta y fue una de las cosas más grandes que he hecho en mi vida. But the point here is that I started at a very early age in my career combining the third dimension and graphic concepts, logos, graphic ideas. El punto aquí es que empecé a trabajar muy joven y empecé a trabajar con lo que era el diseño tridimensional y las imágenes gráficas. We even made the fence out of the shape, the hourglass. Incluso hicimos el cerco, como pueden ver aquí. It was after that I wanted to come back to New York. Everything was slow at that point, but finally the World's Fair came to New York, and I got a job at George Nelson, at the George Nelson office to do the graphics for the Chrysler Pavilion. Entonces después yo ya me quería regresar a Nueva York y fue entonces cuando llegó la Feria Mundial a esta ciudad y me ofrecieron trabajo en la compañía de George Nelson y ahí nos contrataron para diseñar el pabellón de Chrysler. Now it was an interesting project because the Chrysler Pavilion was not just one pavilion, it was 5. So you had different things happening at different points on the site. The site was an artificial lake, so to make people understand what the Chrysler Pavilion was, it was my first experience of wayfinding without knowing what wayfinding was. Entonces fue un proyecto muy interesante el poder desarrollar este pabellón Chrysler, ya que eran 5 diferentes cosas que eran representadas en el mismo sitio. Había un lago artificial para este tipo de proyecto fue un proyecto muy grande en donde yo descubrí cosas que antes no conocía. It was for children. The whole exposition was for children, and I developed a pointing hand, and I'll show you how we use that. Era una expo que era para niños en donde yo desarrollé una mano que apuntaba hacia una dirección. We developed a little pin that we gave to the children. It said VIP. It had the Chrysler symbol as a cufflink and Chrysler Corporation. So they would come to the Chrysler Pavilion and then take this little pin all around the whole World's Fair site. So it was a very effective branding element for Chrysler. Entonces diseñamos un pin que decía VIP, que le dábamos a los niños cuando llegaban al pabellón Chrysler. Llegaban, les dábamos ese pin y resultó un elemento muy importante para el branding, para mostrar la marca, porque ellos andaban caminando por toda la expo y traían nuestra marca.
And this is a study model that I made to see if I could use it as a directional device at the fair site. Y este es un modelo que utilizamos para ver si podíamos después usarlo o utilizarlo para indicar las direcciones o las ubicaciones en el pabellón. And this is an example of an actual sign. Y aquí tenemos un ejemplo de un anuncio. One other part of this that I found really exciting to do, I developed a series of safety posters for children. Basically, the idea was for children. Because of my experience working in factories, I knew very well all the things that had to have posters made from. Algo que fue muy emocionante fue que pudimos diseñar pósters para niños, pósters de seguridad, debido a que donde estuve trabajando pude diseñar mucho este tipo de anuncios. Creímos que iba a ser una buena idea el hacer pósters de seguridad para niños. And this was really the first time that I did a graphic system that was based on one element and did a lot of expressions from that one element. The one element is a little factory worker. Fue la primera vez que pude diseñar un sistema gráfico en donde utilizábamos un solo elemento, que era este trabajador. So I put him through all the things that you have to be careful about. Entonces lo integramos en todas las cosas de las cuales teníamos que platicar, con las cuales tenían que tener cuidado. And that's at the Nelson office. We actually developed the posters as a product that Howard Miller, the clock company, marketed. And actually, DuPont used them in all their factories, so it came a full circle from my experience working in factories and then doing this, and then the posters wind up back in factories. Esta fotografía, como pueden ver, es yo trabajando en la oficina de Nelson. Este fue un producto muy importante para mí, ya que lo diseñamos y lo utilizaron, por ejemplo, la compañía DuPont lo utilizó en sus fábricas. Entonces esto se convirtió en un círculo, ya que yo trabajé en fábricas y esos mismos diseños que yo elaboré regresaron a las fábricas. That's Peter Murdoch. I met him at the Royal College. I worked with I had a friend at the Nelson office who had a brother studying at the Royal College, and I was going to England, to London, so he said, please go say hello to my brother. So I met my friend's brother, but I also met Peter Murdoch. Él es Peter Murdoch. Yo tenía un amigo que su hermano estudiaba en el Royal College y yo iba a ir a Londres y me dice, ¿por qué no vas a visitar a mi hermano? Y fui, lo visité y también tuve la oportunidad de conocer a Peter Murdoch. And Peter, he's sitting on his creation. It's a paper chair. It's really the first paper chair. Y aquí vemos a Peter Murdoch que está sentado encima de una de sus creaciones, que es una silla de papel. And we worked together. Peter came to New York on scholarship, and we worked together, and I worked on his chair with him. And we decided that we're going to start an office. I was going to leave the Nelson office, and we were going to work together. Después Peter llegó a Nueva York con una beca y trabajamos juntos. Yo le ayudé a trabajar en esa silla de papel y posteriormente decidimos que íbamos a trabajar juntos y yo iba a dejar de trabajar con la oficina de Nelson. It was during that period that I found out about a competition in Mexico City to do the graphics for the Olympics. So Peter and I participated in that. Fue en ese entonces que yo me enteré de que había un concurso para poder trabajar diseñando la iconografía para las Olimpiadas de México, en la Ciudad de México. Entonces Peter y yo decidimos entrar a esta competencia. It's a long story, so I'm going to tell it to you. Es una historia muy larga la cual les voy a platicar. Actually, Mexico is the first country in the world in Latin America who had the Olympics awarded to them. So that was really important. De hecho, México fue el primer país en Latinoamérica que se hizo acreedor del honor de poder ser anfitrión de los Juegos Olímpicos. They were brought to Mexico by López Mateos, who was one of your former presidents of the country. Fueron traídas estas Olimpiadas por López Portillo, quien fue uno de los presidentes de su país.
And when he brought the Olympics, he became the chairman of the Mexican Olympic Committee. Y cuando se decidió que las Olimpiadas que íbamos a ser anfitriones de las Olimpiadas, él formó parte del comité organizador de las Olimpiadas. He got very sick and he went into a coma, and in fact, he didn't survive. He passed away. De hecho, se enfermó y cayó en coma y desafortunadamente falleció y no pudo participar en las Olimpiadas. And at that point, they asked Remedios Vázquez to be the chairman of the Olympic Committee. Fue entonces cuando le solicitaron a Ramírez Vázquez que fuera encargado del comité olímpico. Prior to that, Remedios Vázquez did two things. He did the Mexican Pavilion at the World's Fair in New York. Antes de eso, Ramírez Vázquez había hecho dos cosas muy importantes. Una de ellas fue el desarrollar el pabellón de México en la feria And de his Nueva office, York. his office designed the Museum of Anthropology in Mexico City. Y también su compañía diseñó la iconografía del Museo Nacional de Antropología e Historia. After the World's Fair, one of the architects that worked with Remedios Vázquez came over and worked at the George Nelson office. Después de haber trabajado diseñando el pabellón para la Feria Mundial, uno de los arquitectos que trabajaba con él llegó a trabajar en la compañía de George Nelson. The architect that came over, his name was Eduardo Terrazas. We became good friends, and I found out from Eduardo that they were going to have a competition to develop the graphics. He wasn't asking me, but he was telling me what they were doing. Ese arquitecto se llamaba Eduardo Terrazas y nos hicimos muy amigos. Él fue quien me platicó de esta competencia. No me estaba invitando a que participara, únicamente me estaba platicando de ella. So one of the things they were planning to do is invite individual designers down for a 2-week period, a trial period. And if something happened in that 2-week period that they liked, you had a good chance of working on the Olympics. Lo que estaban haciendo en ese entonces era invitar a algunos diseñadores durante 2 semanas a trabajar con ellos y si le veían potencial, pues tenías la oportunidad de quedarte a trabajar ahí. Now, this was some of the things I just showed you. This was the experience I had before the Olympics. You can see, if you recognize the Olympic 68, that was all the work that I had done professionally before the Olympics. Now, the Olympic experience and some of the other things I'll show you were a very, very big influence on me. I learned a lot working in Mexico. And this is up to date, what my work, this is a chronological spiral. It's my website. And this is where I'm at right now. So you can see there's an awful lot of work after the Olympics. And I'll show you some of that. I'm not going to show you all of it, of course. We'll be here. Entonces, antes de las Olimpiadas del 68 no había hecho mucho trabajo. Después de la experiencia olímpica, esto tuvo una gran influencia en mí, ya que aprendí mucho. Y aquí tenemos una espiral cronológica que habla un poco sobre mi trabajo, que aquí es donde estoy situado ahorita y después de la experiencia olímpica. Now, this was the very, very first day that we came to Mexico. And we had, this is me, of course. This is my wife, Neela. We were just married. We were married for 1 month before we came to Mexico. And this is Peter. And we couldn't afford, round-trip tickets, so we had one-way tickets to get down here. So it's a little, I don't know. When I think back, I'm not sure I'd do that again. Este es mi primer día en la Ciudad de México. Aquí estoy yo con mi esposa Neela. De hecho, teníamos 1 mes de casados. Y aquí está Peter. En ese entonces no teníamos suficiente dinero para un boleto redondo, así es que compramos el boleto sencillo. Y viendo las cosas desde este punto de vista actual, no estoy seguro si lo volvería a hacer. Of course, we didn't have computers then, so this is my collection of compasses, which I used. You either did things by freehand or you did things with compass. Entonces, como en ese entonces no teníamos computadora, pues esta es mi colección de compases. Entonces diseñábamos utilizando compases o a mano. Actually, this is the first, I call it a compass sketch. And this is when I discovered that the 68, the year of the event, could be integrated with the 5 rings.
Este es lo que yo llamo un diseño con el compás y descubrimos que el año en el cual se estaban celebrando las Olimpiadas, que era el 68, lo podíamos integrar dentro de los 5 anillos. Now, this is well known now, but it was something that was a little bit by accident and a little bit by luck and a little bit by really loving to work with geometry that I first started with the design of this. Esto lo descubrimos, esto es bien conocido ahora, pero lo descubrimos por accidente o por suerte y porque disfrutamos mucho el trabajar con la geometría. Now, from that, it was possible to develop the word Mexico. And I show this slide because at first I really wasn't sure about the 68 because the letters overlapped. Entonces fue posible el integrar también la palabra México dentro del diseño. No estaba yo muy seguro de ir con esta idea, ya que sentía que se traslapaban las imágenes. And when you separate the letters like you normally do with typography and make the word Mexico, it didn't look very good with the 68. Entonces cuando separas las letras, ¿qué es lo que haces cuando trabajas con la tipografía? Y las veías por separado, realmente no se veía muy bien. So I discovered that when you overlap them, push them together, it worked. But you know, this is a big design problem also because every time you do that, you have to clean out part of the letter. I'll show you. Entonces descubrí que si las uníamos y las juntábamos se veía mejor, pero que teníamos que limpiarlas y ahorita les voy a enseñar un poquito cómo. Now we identified all of the stadiums and everything with this typography, so it was an enormous amount of work to get all of those names and go through all of this kind of a process. So that part of the program was a lot of work. Entonces tuvimos que identificar todos los estadios utilizando esta tipografía, lo cual fue una cantidad de trabajo muy grande. Now there are different things that influence the look of this basic logotype, and one of them was an understanding that we had of op art, and MoMA in New York had just had a big exhibition of op art, optical art. Entonces teníamos en ese entonces la influencia de lo que es el arte pop y la tipografía global. En esos años el Museo de Arte Moderno de Nueva York tenía una exposición de este tema. So the idea of radiating became a very, very important look of the games in Mexico. Entonces la idea de usar estas imágenes radiadas se convirtió en algo muy importante para estas Olimpiadas, para el diseño de las imágenes de estas Olimpiadas. It became postage stamps, it became a lot of things, and I'll show you some of those things because this experience of developing this program was like the best education I've ever had in my life. Esta tipografía se convirtió en, por ejemplo, timbres postales y muchas otras cosas más que para mi carrera, fueron algo muy importante. Y ahorita se las voy a mostrar. And a big part of that education was learning about your early cultures, from Olmec all the way up through the different Mayan, Aztec, etc., etc. Y para mí esta parte fue me ayudó mucho a mi educación, ya que tuve la oportunidad de conocer diferentes culturas, la olmeca, la maya, la azteca, entre otras. Those early cultures used geometry in a very, very strong way, and we tried to do that with the Olympic program. It wasn't a matter of copying what they did, but using the way they communicated with geometry. Estas culturas antiguas utilizaban mucho la geometría para comunicarse, entonces no pretendíamos copiar lo que ellos estaban haciendo, sino más bien el utilizarlos como base. And of course, the three-dimensional applications were quite effective because of the character that the geometry itself had. Aquí tenemos las aplicaciones tridimensionales o en tercera dimensión, lo cual fue algo muy, muy efectivo. The other thing that was very important and is still important in a lot of my work is a lot of the work that's still being done in Mexico
the folk art, artisanía. Algo que fue muy importante en mi trabajo y que aún lo son las artesanías. Now, this is a Huichol tabloid, a wool tabloid, and we had the Huichols actually come to Mexico City and had them experiment with color. And of course, their colors are so beautiful, and they have, some combinations that are very interesting. Aquí tenemos un tabloide Huichol que utiliza mucho los colores, entonces les pedimos que fueran a la Ciudad de México para que nos representaran utilizando esos colores. So by not changing the structure, we could only change the color and get a very, very wide variety in our program. Al no cambiar la estructura, pero sí podemos cambiar el color, podemos ofrecer una amplia variedad en nuestra tipografía. And of course, this was very, very helpful when we had so many publications to do, and we could make them very colorful without losing the strategy or the essence of the graphics program. Esto fue de mucha ayuda debido a la gran cantidad de cosas que tenemos que imprimir. Entonces podíamos cambiarle los colores y no perdía su esencia. I radiated everything. Como pueden ver, utilicé las figuras radiales en todas partes. Some of these problems were quite hard to make them look like they were part of the Olympics, and by radiating, different subject matter, I could pull it in and make a program work that way. Fue muy difícil el integrar todas estas imágenes, entonces al utilizar figuras radiadas pude lograr este efecto. And of course, we did large applications too, the stadiums. These were beautiful when you flew into Mexico City because they are quite large. I mean, the graphic is, and you could see them from the air very clearly. Estas, obviamente también tenemos las aplicaciones grandes como los estadios. Estas imágenes se podían ver cuando ibas llegando por aire a la Ciudad de México porque eran imágenes muy grandes. And the logotype expanding, radiating out, was painted throughout Mexico City, and this was all done by hand. This was a lot of work, and I'm still hard to believe that they were able to do it in such a professional way, hand painted. Este logotipo que se expande fue pintado en la Ciudad de México a mano, lo cual fue muy difícil. Yo lo veía como algo muy difícil porque era demasiado grande. And we printed fabrics and developed uniforms for all of the guides. Hicimos o imprimimos telas y para hacer los uniformes para todas las personas involucradas en las Olimpiadas. This is the Mexican pavilion at the Triennale in Milan, Italy. And I worked very closely with Eduardo Terrazas on this. And this is the model. Now, when you actually were at the Triennale, you can see the model on the left. And this was the view in. I mean, this was just so. Yeah, go ahead. Sorry. Este es el pabellón de México en la Triennale en Milán. Aquí trabajé yo mucho con Eduardo Terrazas. Esta es la maqueta y para que puedan ver cómo era. And this is on exhibit now at the Museum of Modern Art in New York. So. Esto está presente en el Museo de Arte Moderno en Nueva York. Esta maqueta. Now, I'm going to run through some of the other parts of the program. It's a very extensive program, but the experience of solving all of these communication problems graphically is really my education. Les voy a presentar otras partes del programa y el haber podido tener la experiencia de resolver todos los problemas que se nos presentaron utilizando este tipo de imágenes fue de mucha ayuda para mí. So for track and field, the focus is on a part of the body or a piece of equipment, or in this case, a combination of the two. Aquí, en el caso del atletismo, por ejemplo, tenemos un cuerpo, que fue lo que utilizamos como iconografía. When a sport involved water, Cuando había un deporte de agua, we made that part of the symbol.
lo hicimos parte del símbolo. And the symbols were designed not like they did in Tokyo that were kind of stick figures, but these are designed more similar to what you find in the glyph systems here in Mexico. This is a Mayan glyph. A diferencia de los símbolos que se diseñaron para las Olimpiadas de Tokio, donde se usaban figuras de palitos, de figuras humanas como de palitos, nosotros buscamos integrar imágenes basadas en los sistemas de glifos, como las que pueden ver aquí, de los mayas. This approach was being done before Peter and I came to Mexico, and I think it was established by a professor of Ibero in Mexico City. His name was Vilches. He's no longer alive, but I think it was him and his students that were working at the Olympic Committee that had the first thoughts of doing the symbols like this. Entonces, este enfoque de integrar este tipo de imágenes ya existía antes de que Peter y yo llegáramos a México. Fue desarrollado por un profesor, creo que el profesor Vilches, que ya no está aquí, ya no está vivo, pero él y sus alumnos empezaron a trabajar en el Comité Olímpico para diseñar este tipo de imágenes. So, I didn't mention earlier, but we had to work with 3 languages. We had to work with Spanish, French, and English. And if any of you do signage and try to do it in 3 languages, it's a very, very difficult thing to do. Olvidé mencionar que estábamos trabajando con 3 idiomas diferentes, que eran el español, el francés y el inglés. Y si alguno de ustedes ha hecho este tipo de trabajo, podrán darse cuenta que es muy difícil el tratar de comunicar algo, la misma idea en 3 diferentes idiomas. So we tried to use no language wherever possible. Entonces buscamos el evitar utilizar un lenguaje o un idioma tanto en cuanto nos fuera posible. Yeah. This is interesting because we really did get into this type of iconography very early here in Mexico. And of course, we all use it now to navigate all our stuff. So. Esto es muy interesante porque nosotros lo empezamos o logramos este tipo de iconos, el aplicar este tipo de iconos desde hace muchos años en México y ahora vemos que lo utilizamos en nuestras aplicaciones. We also had a cultural program, and I show you a little of this because this was very helpful for me to understand that icons didn't just have to be for things that people know about, like sporting events or restrooms and things like that. They could be very personalized to an environment. También tuvimos lo que eran los programas culturales. Esto me ayudó mucho a entender que los iconos no únicamente se utilizan para representar eventos deportivos o lo que son los baños, o podemos lograr representar muchísimas otras cosas más. One thing that I think is important if you're developing this type of a system, I'll tell you little tricks that if you pay attention to when you're doing a system like this, it might be very helpful for you. Es importante que considerar varios elementos al momento de desarrollar este tipo de sistemas y ahorita les voy a enseñar algunos trucos que pueden utilizar para lograrlo de una manera más exitosa. Now, if you remember the sports symbols, the shape was a rounded square, and that really comes out of the glyph systems found here in the early cultures. Si recuerdan, las imágenes de los deportes tenían una figura como de un cuadrado con las esquinas redondeadas. Esto es porque tiene relación con las imágenes que les mostré anteriormente de los glifos. So the background shape can be a very important, helpful aspect of keeping it together as a system and communicating that. Entonces, el fondo de la imagen es algo muy importante que se puede utilizar para transmitir una idea. For the cultural symbols, we took the 68, just the 68, and radiated that out to get a very soft 68. And you can see that in all the symbols. So it's part of the Olympic program, but it also has a very unique background shape. Entonces, en el caso del sistema de las imágenes culturales, tomamos el 68 y lo radiamos. Entonces logramos un efecto de un 68 más suave
y lo integramos como parte del programa cultural. I'm not going to show you all of the different programs, but I will talk a little bit about this one in particular. It was a program for peace that we had, and it transformed Mexico City. All the billboards were expressing peace, and that was the symbol for that program. No les voy a hablar de todos los programas que desarrollamos, pero en ese entonces sí trabajamos en un programa donde la base era la paz y buscamos proyectar este mensaje a lo largo de toda la Ciudad de México. And like today we're having problems. We had a lot of problems with different risings up around the world, especially the student uprisings, and you had a big one here in Mexico. En ese entonces también había muchos problemas sociales, manifestaciones, entre otras cosas, y hubo una manifestación muy importante estudiantil. And while I was working here during that period, we also had the same thing happening up in the United States, and even more so, the politics got to the point where Martin Luther King was assassinated. Cuando estaba yo trabajando durante este periodo, sucedió lo mismo, un movimiento estudiantil o una manifestación estudiantil en los Estados Unidos, y la situación política llegó a tal punto que Martin Luther King resultó asesinado. That was the first time we used the dove, the peace dove, and this was the first stamp issued in the world in commemoration of Martin Luther King, and Mexico was the country that did it, and I always feel very proud that I had a chance to do that. Esta fue la primera vez que utilizamos el símbolo de la paloma de la paz en este timbre postal de Martin Luther King, y esto se hizo en México. Para mí es un gran orgullo el poder haber participado en esto. And like I mentioned before, you had the student uprising here, and the students used a lot of the graphics that we developed for the Olympics to make anti-government protest posters. Como les mencioné anteriormente, hubo una movilización, una manifestación muy importante estudiantil, y muchos de los diseños que nosotros realizamos fueron aplicados por los estudiantes para hacer sus pósters en contra de la política. I gave a talk at UNAM in 1986, and the rector of the design school gave me this book, and it was interesting, it was like a powerful experience for me. Hace unos años di una conferencia en la UNAM, y el rector el director de la escuela de diseño me regaló este libro, que fue algo muy importante para mí. Was a book that showed some of what I just showed you, and all the anti-government work, the posters that was being done by the students, and it was the first time the government allowed them to publish the book. Este libro mostraba todas las pósters que se utilizaron en contra del gobierno, y esta fue la primera vez que el gobierno permitió que se publicaran estas imágenes. And the rector thanked me personally for developing a graphic system that he could use as a student. He was actually one of the students that was out in the street making these posters. El rector me agradeció el haber diseñado este sistema gráfico para que ellos lo pudieran utilizar. De hecho, como estudiantes, de hecho, él era uno de esos estudiantes que participaron dentro de las manifestaciones. And that was a very emotional experience, because I always felt, I use the term dirty because I was working for the Mexican government and they're killing kids. I wasn't much older than the students when I was doing the program. Y de hecho fue una experiencia muy emotiva para mí, ya que en ese entonces me sentía, por decirlo así, sucio, ya que estaba trabajando yo para el gobierno, y ese mismo gobierno estaba matando jóvenes, y por lo mismo esas palabras del rector representaron algo muy, muy bonito para mí. So in a way, I was helping the students also do their posters. So Entonces, it was a very powerful experience I didn't feel so bad about Entonces, wanting. en cierto modo, yo estaba ayudando también a los estudiantes a desarrollar sus pósters. Fue una experiencia muy fuerte y muy emotiva para mí, y muy bonita.
And last year, the memorial at Tlatelolco, they asked me to develop a logo for them. So this is actually where the main experience of the horrible killing of so many students occurred. And now they have a very, very powerful museum about all of this, and that's the logo. And the idea is to make the dove be like a phoenix, to come out of all of this. El último año se hizo una especie de remembranza de ceremonia en Tlatelolco para este evento, y me pidieron que diseñara un logo. Esta fue una representación muy importante de la horrible matanza que se hizo en este sitio. Actualmente existe un museo, y aquí la idea era el integrar la paloma como una especie de fénix que resurge de las cenizas, de ave fénix. Now, I'm still going to show you some Olympics because we had so many parts of the program that have become so important in other aspects of my work. One is the silhouettes. Now, for the Olympics, the Greeks used silhouettes. For the Olympics in Mexico, I used silhouettes, but I kind of updated them to look like us. En las Olimpiadas también había muchos puntos que integramos en el programa, y estas son también las siluetas. Los griegos utilizaban las siluetas, entonces en el caso de las Olimpiadas de México también decidimos el utilizar las siluetas, pero más adaptadas al cuerpo mexicano. So I did 2 pre-Olympic series, and the idea was to take a stamp that you could place it next to itself and get action, get motion going through. So it's just the same stamp using the silhouettes. Entonces hicimos 2 series preolímpicas que eran como estaban en acción, eran las figuras en movimiento y estaban unidas una con otra. The stamps became a very important basic image of the games. Estos timbres se convirtieron en una imagen muy importante para los Juegos. I actually showed this to a bunch of guys that work for Apple. We were at a conference in Chicago. De hecho, les enseñé estas imágenes a un grupo de personas de Apple. Estábamos trabajando en una conferencia en Chicago. But here's something that might be helpful as far as developing signage without wanting to use a lot of words. And I think this is probably one of the best communication systems that we developed for the Olympics. Aquí tenemos algunas imágenes, algunos ejemplos de cuando no quieres utilizar palabras, y este tipo de imágenes las utilizamos mucho en los Juegos Olímpicos. So no matter what language you speak, you can understand every one of these situations as being part of a situation that you had to deal with when you're going into a sports arena. Entonces, sin importar qué idioma hables, aquí con este tipo de imágenes puedes entender todo lo que estas representan cuando eres parte de una situación, como por ejemplo que quieres ir a un estadio a ver un evento deportivo. So I mentioned before we tried not to use language when we could help it. So here you have proper name, date, you have clocks, and you have numbers. Everything else is done with symbols and with these silhouettes. Entonces, como les dije anteriormente, evitamos el uso del lenguaje cuando nos fue posible. Integramos mejor el uso de relojes, de números, de símbolos o de siluetas. We use color coding. All the games that took place on October 14 had the background of green. Integramos códigos de color. Por ejemplo, todos los eventos que tuvieron lugar el 14 de octubre eran de color verde. And when you were looking for your seat in the stadium, in this case, you would look for the blue entrance gate, 13. Cuando estabas, por ejemplo, buscando tu lugar dentro del estadio, buscabas la puerta azul. So you can see it's very simple, but it worked, and it worked very well in all of the different installations.
Y como pueden ver es algo muy sencillo y es tan sencillo que funcionó en sus diferentes instalaciones. I stayed on in Mexico after the Olympics and developed the program for the Metro. These are early sketches for the Metro M. Después de las Olimpiadas me quedé en México trabajando para diseñar lo que son las imágenes para el metro. Y estos son algunos bosquejos. Now, the Metro M that we use in Metro now is based on the Zocalo, the square. La M del metro que diseñamos se basa en lo que es el Zócalo. And then cutting into the Zocalos, kind of symbolically cutting into the city. Y de manera simbólica corta hacia la ciudad. And creating the letter M. Y al crear la letra M. And then rounding this corner off. And I'll show you how that becomes very important as far as, again, creating a background shape that ties everything together as a system. Y al redondear la esquina de la M, esto se convierte en una parte muy importante para poder integrar los demás elementos dentro del sistema. Developed a typography based on the letter M. Desarrollamos una tipografía en base a la letra M. And the trains are bright orange. Los trenes son de color anaranjado brillante. So we use the orange as the color for the entire metro. Así que utilizamos el color naranja como parte de todo el sistema del metro. Now I mentioned that rounded corner, and that's very helpful to keep all of these icons looking like they're part of the metro system. Como les mencioné anteriormente, utilizamos esta esquina redondeada, lo cual se convirtió en algo muy importante para que todas las imágenes se vieran integradas dentro del mismo sistema. It's a very, very large system. I won't explain all of it, but I'll tell you two things that's really important if you're developing this type of a system. Es un sistema muy, muy grande, en el cual no voy a ahondar mucho, pero sí les voy a hablar un poco sobre qué pueden hacer cuando están tratando de desarrollar un sistema de este tipo. Keep each icon different from the others, but make sure that each one can be identified in any language. Mantengan cada uno de los símbolos diferentes, pero asegúrense de que estas imágenes puedan ser identificadas o sean identificables en cualquier idioma. That's very important for someone visiting. So if you're visiting from China and you don't speak or understand the language here, you can tell your friend to meet you at the station that has the cannon or the duck or the crate of apples in Chinese. So it works on that level. And the other thing is, that's fine for someone visiting, but you can also build in history for the people that live in the city. Entonces, esto es muy importante para los visitantes. Por ejemplo, si eres una persona de China que no habla el idioma, puedes decirle a tus compañeros o a tus amigos que se vean en la estación del Cañón o del Pato o de la canasta de manzanas. Pero también si eres una persona que vive en la localidad, la puedes integrar como parte de los elementos históricos que estás utilizando dentro de los signos. When you put the symbols together in a line, it becomes one of the really most powerful parts of the metro in Mexico City. Si los alineas, estos símbolos se convierten en una parte muy importante de lo que es el sistema del metro en la Ciudad de México. It becomes very useful to have in the car the whole line that the car is running on, the train is running on. Resulta muy útil para que puedas ver o puedas tener todas las estaciones por las cuales va a pasar el metro o el tren. And for example, if you're in the Aeropuerto station and you know you have to go to Balbuena, which is the cannon, you know you can see how many stops you have to go, and you just look for this symbol. Entonces, por ejemplo, si estás en la estación del aeropuerto y quieres ir a la estación Balbuena, que es representada por un cañón, puedes ver el número de estaciones por las cuales tienes que pasar antes de llegar a la estación deseada. I said Balbuena, I really meant Balderas. Dije Balbuena. I got you lost.
we have a Chilanga in the family. Our daughter was born in Mexico City. Tenemos una chilanga en la familia, nuestra hija nació en el DF. Now, this was how we did the whole system. We had, again, no computers, so everything was done by drawing, by sketching, by putting things up on the wall. Entonces, este es un sistema, así es como desarrollamos el sistema. En ese entonces obviamente no había computadoras y la mayoría de las imágenes las hicimos a mano o mediante dibujos y así como pueden ver aquí, las pegamos en la pared para poderlas ver. This is Pancho. I brought him over from the Olympics. And this is Ernesto. Ernesto is a architect engineer, and he worked at ISTME, or ICA, I guess. They were the two big companies that built the metro and designed it. So this was really, the three of us made the first three lines. Entonces, estos son Pancho y Ernesto. Ernesto era un arquitecto ingeniero que trabajaba con ICA, una de las compañías que hicieron el metro. Entonces, en realidad fuimos nosotros tres quienes desarrollamos las primeras líneas del metro. So we developed the icons for the first three lines. Now the metro has 12 lines. Nosotros desarrollamos los iconos para las primeras 3 líneas. En la actualidad el metro cuenta con 12 líneas. So it's like almost 50 years old now. And I'll talk a little bit about, because we're doing some work now on some other aspects of the transportation systems in Mexico City. Estas líneas ya tienen aproximadamente 50 años de edad y estamos trabajando en otros aspectos del metro en la Ciudad de México. I think one of the beautiful things of doing this type of work is they become part of the city. For example, they had a demonstration of trying to stop a development, and it's like taking the public land. They didn't want that to happen, but it's like taking our land, taking our places, and they use the symbols from the metro to identify them. So the people really relate to the system, and that's so important. Algo muy bonito de poder haber trabajado o participado en este proyecto es que estas imágenes forman parte de la ciudad. Por ejemplo, aquí tenemos un póster en contra de un desarrollo de un centro comercial y podemos ver cómo los manifestantes integraron los símbolos de las estaciones del metro para identificar los lugares que no querían que se vieran afectados. Oh, I did some work on the football program, and I didn't design the lights, of course. That's tradition in Mexico City. But I did design Pico, the mascot. I thought I took Pico out of this presentation, but he snuck in. También trabajé en el programa de fútbol y ayudamos a desarrollar lo que fue la mascota Pico. Creí que no lo había incluido dentro de la presentación, pero de alguna forma se metió. This is Washington, D.C., and they were just building the metro. I went back to New York in 1971, and I started the office with Bill Cannon of Wyman and Cannon. Este es el metro de Washington, D.C. Yo regresé a Nueva York en 1971 para trabajar y formar la compañía en conjunto con Bill Cannon, de Cannon y Wyman. And we didn't develop the signs, but we did design the maps. And this is the system map, which is in all the cars and the stations. No desarrollamos la simbología, pero sí diseñamos los mapas y estos mapas están dentro de los carros, de los trenes. So this is back in the early 1970s, and the metro added a new line that comes in from Dulles Airport. It's the Silver Line. And I was asked to redesign the map so we could incorporate the Silver Line. It looks easy, but it was very hard because I had to make the lines a little thinner to be able to get that in. Esto fue a principios de los 70s y aquí en ese entonces Washington DC integró a su metro una nueva línea que era la línea plateada que corría al aeropuerto. Esto fue muy difícil porque tuvimos que utilizar líneas muy delgadas para poder incluir también esta línea dentro del mapa. Now this was really incredible. It's the top of the Sunday Times, the Washington Post, and this is the bottom of the front page. And they did a really, really nice story on the design of the map originally and then the redesign of the map.
And I show this, I mean, it's great to get publicity, but it's also necessary, I think, as professional designers, to learn how to talk to people other than designers. We talk to each other maybe too much. So people in the press, they can get very interested if you can talk about things in a way that they can understand. But we tend to talk to each other, and it's like being in a bubble, as a design bubble. And I've really tried very hard to break out of that bubble and to make things as clear as I can to people in the press, to people that are writing about history of things and so forth. Algo increíble fue esta portada del Washington Post, donde nos dedicaron un artículo en la parte inferior de la portada y que hablaba sobre el mapa y el diseño del mapa y el rediseño del mismo, y esto pues obviamente representa una excelente publicidad para nosotros, pero también el tener la oportunidad de hablar con la prensa representa algo muy importante, ya que yo siempre he dicho que hay que evitar el hablar, o hay que buscar el hablar con otro tipo de profesionales. Nosotros como diseñadores hablamos mucho unos con otros, pero esto nos hace estar como dentro de una especie de burbuja de la cual tenemos que salir para tratar de hacer las cosas diferentes. Y por ejemplo, el tener la oportunidad de hablar con la gente de la prensa me dio la facilidad de poderles transmitir a ellos ideas claras con respecto a qué era lo que estábamos haciendo. We have a bird also. This is, of course, the national symbol in the United States. You also have an eagle. And this was for the National Zoo in Washington, D.C. Este es el símbolo nacional de los Estados Unidos, y ustedes también tienen el águila como símbolo para su país. Esto fue para el zoológico de Washington, D.C. It's an identity wayfinding system. So I took the adult eagle and combined the adult with the baby. Este tipo de imágenes las utilizamos como parte de un sistema de representación mediante ideas. Tomamos un águila adulta y un águila bebé para poderlas integrar dentro del diseño. So that's the symbol for the zoo. Este es el símbolo para el zoológico. And we try to not make things that become billboards, but put things on glass so you can see through them. Evitamos el poner las cosas en vitrinas, más bien el hacerlo como esta especie de representaciones visuales donde podías ver a través de ellas. And as I did in the experience with the Olympics and the Metro, suggested that we develop icons for all of the different animals. And we did this by focusing on the side view of an animal, the face, the head. Entonces, debido a la experiencia que tuvimos en los Juegos Olímpicos y con el sistema del metro, decidimos hacer un diseño para cada uno de los animales en donde utilizábamos la cabeza de perfil para su representación. This actually is a poster, and it says, I have visited the National Zoo. Este es un Can't see póster que dice que visité el zoológico de la ciudad. This is the map for the program. I show you this because a lot of the work that I do gets into rather complicated systems of wayfinding. Este es un mapa y es mucho del trabajo que yo hago se utiliza mucho para ubicar lugares dentro de un elemento. So you can see here we have a main trail that goes through the zoo. This is a detail of the map. Aquí podemos ver, hay un tranvía principal que atraviesa todo el parque. Este es un mapa con más detalle. So when you're walking along this trail and you get to we call them a totem pole, that means that there's a trail that goes off of that and eventually comes back to the trail. Entonces, conforme vas caminando por esta vía y llegas al tótem, hay un tramo que sale, pero luego regresa, vuelve a integrarse dentro de esta vía. So that would be
the lion totem. And it has a lion and it has all of the animals that you find on that trail. And then down at the bottom, it shows you how to stay on the trail. Este es el tótem del león y todos los demás animales que se supone irías atravesando al tomar esa ruta. And you can't see it because I didn't photograph it, but down here it says, follow the lion tracks. No se ve, pero aquí en la parte de abajo dice, sigue las huellas las huellas del león. Oh, there it is. Ahí está. So this was very effective, and it's one way that you can avoid putting a lot of signs if you have a path on the path identified. Esto es algo muy efectivo cuando no quieres utilizar palabras, el utilizar este tipo de huellas para indicar un camino. This is another zoo, and this is in Minneapolis. Well, it's in Minnesota. It's in the state of Minnesota. Este es otro zoológico en Minneapolis, en el estado de Minnesota. And what I did here was take the moose. Entonces tomé aquí al alce And combine it with the letter M. y lo combiné con la letra M. Now, this type of an approach can be very useful because when you're working with simple forms, if you take, in this case, an M and a moose and put it together, you have a symbol that's unique, but it's understandable. You know it's an M, you know it's a moose. Esto es de mucha utilidad cuando estás trabajando con formas simples. Tomas la letra M y tomas el alce y al unirlas representas una idea. And I use the same technique for all of the trails. They have 5 trails, so it's combining a number with an important animal on that trail. Entonces utilizamos, por ejemplo, en este caso había 5 caminos e integramos el número con un animal importante por el cual pasaría a salir recorriendo esa ruta. For the arrow, it's a combination of a bird and an arrow. La flecha es una combinación de un pájaro y una flecha. And from the form of the M, Y en base a la forma de la letra M, the typography. desarrollamos la tipografía. It's very cold. Muy frío. It won an award as being one of the 10 best designs of the year in 1981 by Time magazine. So that was a real honor to have that. Ganó uno de los premios por ser uno de los 10 mejores diseños otorgado por la revista Time en 1981, lo cual fue un gran honor. Now this is an icon for Suburbia. Este es un icono para Suburbia. Felipe Orensans is right. I think there he is. Está It's Felipe actually Orenzan. because of Felipe that I'm here. He went to school here, and I'm very happy he did because it's been very enjoyable being here. But what I'm going to show you is that we've been involved now for a number of years, and I first met Felipe when he sent me an email. Aquí está Felipe Orenzans, que fue alguien muy importante, que es alguien muy importante. Aquí estudió en la facultad y es una amistad de hace muchos años. Me mandó un correo electrónico para que viniera aquí. He had an idea of having an exhibition of my work, kind of a retrospective, because he said that a lot of my work was not known in Mexico, and it would be interesting for people to realize that there was a certain approach for this work, and it was never all put together as one body of work. Entonces, él me sugirió el hacer una retrospectiva en donde se representara todo mi trabajo, porque mucho de este trabajo que yo he desarrollado no se conoce en México. Entonces, consideraba que era importante el integrarlo para mostrarlo a los demás. So Felipe designed, Now, let's see.
There we go. Let's not get ahead of ourselves. He designed the poster. Felipe And diseñó el póster. I gave a lecture at MWAC in Mexico City, and the auditorium seats about 300 people, and 1,000 people showed up, so it was kind of embarrassing. But it also did a good thing for us because it made the museum realize that maybe people were interested in design. So that was step number one. Felipe diseñó los pósters y di una conferencia en la Ciudad de México, en donde el teatro o la sala tenía la capacidad para 300 personas, pero llegaron más del doble. Entonces, esto fue algo muy importante para la gente del museo, para que vieran que hay muchas personas que están interesadas en el diseño. So that was like 6 years it took to get a place to have an exhibit. It's not easy. But we finally got an exhibit at MWAC where this poster is. And if you want all the details of this, Felipe can tell you in Spanish, so I'm not going to be here forever. But anyway, that's MWAC in Mexico City. Nos tomó casi 6 años el poder lograr una sede para nuestra exposición. Aquí Felipe va a estar y les puede platicar en español más sobre la misma, ya que yo no voy a estar aquí para siempre, pero aquí pueden ver unos ejemplos del trabajo que desarrollamos. And this is one view looking into the exposition. Esta es una de las vistas dentro de la exhibición, de la exposición. We called it Urban Icons, Iconos Urbanos. Lo llamamos íconos urbanos. And after it was finished in Mexico City, it went to Monterrey, to Marco. So it had a lot of exposure, and I was very happy about that because I think for design students, it gave a lot of what I'm showing you today, process where things just don't happen. You have to kind of have a way of going through a process to arrive at final solutions. Esta exhibición, después de estar en la Ciudad de México, pasó a la Ciudad de Monterrey, lo cual a mí me da mucho gusto, ya que le da la posibilidad a los estudiantes de diseño que puedan ver un poco más sobre los procesos que se deben de seguir para poder llegar a un sistema, a crear un sistema como un todo. Now, for me personally, it was a magical experience. I showed you Pancho, and I showed you I always forget his first name because I always called him by his last name, Quiñones, Arturo. Para mí fue algo fue una experiencia mágica. Ya les mostré fotos de Pancho y de Arturo. And at the exhibition, there's Pancho. Y en There's la Arturo. exposición ahí están Pancho y Arturo. I use Arturo as the model for all of the signs in the metro. Usé a Arturo como modelo para las look at him, señalizaciones del metro. He is really still in great shape, and you know why? Y todavía está en muy buena forma física. He's Ya been saben going por up and qué. down stairs in the metro for 50 Ha years. estado subiendo y bajando escaleras en el metro durante 50 años. And my daughter, Y my mi hija. chilanga, came down. Yeah, Mi chilanga también vino. yeah. And now we have a little, she's a New Yorkino though. She was born in New York. Y ahora tiene una neoyorquina porque su hija nació en Nueva York. And Felipe was very involved in doing the publication work. He interviewed me and wrote really a lovely overview of the work in this publication that was part of the exhibit. And also the publication that came out of it this has 11 projects that were done in Mexico, but it's really well done, and it shows a lot of the process we've talked about. Felipe se involucró mucho en este proyecto y me entrevistó para poder publicar todo sobre los 11 proyectos que hemos desarrollado en la Ciudad de México. We're also involved in developing a program for the Design Open, the Abierto Mexicano de Diseño. También estamos involucrados en un programa para diseñar para el Abierto Mexicano de Diseño. And the idea was it's really an urban expression, bringing a lot of different design disciplines together, both for selling and for demonstrating different aspects of design. And it's in an urban environment, so it just seemed like an interesting idea
to take, well, here, let me show you that again. Es una, Abierto Mexicano de Diseño. See, I told you. la idea es llevar a cabo una experiencia urbana con las diferentes disciplinas del diseño y así poder mostrar diferentes aspectos del mismo. Aquí tienen el póster sobre el Abierto Mexicano de Diseño. Now, the principle here is very simple, but it's given us a visual language that we can use in a lot of different ways. For example, if you take the square, you know, the old Olympic background, apple icon shape, and you put it in, just put it in kind of a simple isometric, and then go inside of it and put the inside into a simple isometric. So you're kind of playing tricks on people by just, you know, making things spatial. And then when you put it together, you get a real sense of opening, you get a sense of space. And we're doing the same thing for all of the aspects, visual, three-dimensional, virtual, the spatial, portable, and so forth. So you can see the system. Es algo muy sencillo, es una especie de lenguaje visual que se utiliza donde tenemos, recordando a las imágenes que utilizamos para el metro, tenemos el cuadrado con las esquinas redondeadas. Es un isométrico en donde estamos jugando con las diferentes posiciones, estamos jugando con la mente de las personas y les estamos dando una sensación de espacios abiertos o de apertura. Y estamos también jugando con los elementos visuales, espaciales y tridimensionales. So this is kind of a refreshing approach. We're also doing things that bring back some of those earlier images I showed you. For example, we're calling it Emiekis Multi, and I showed you how the letters overlap in the Mexico 68 typeface. Well, here we're trying to develop a typeface that has the same characteristics, but they only overlap one stroke. También estamos volviendo a aplicar de cierto modo las letras que utilizamos en México, en las Olimpiadas de México, donde se sobreponen en el 68, pero en este caso únicamente se sobreponen en una de las líneas. So in that way, we can actually make a font that you can type without having all of that complication of the overlapping. Y así podemos tener una tipografía que es más, que se puede imprimir y que es más sencilla y no tiene tanta complicación de que se estén sobreponiendo unas con las otras. And we're developing applications that can be used in the city, sometimes in a decorative way, like this is seating, public seating. Y estamos diseñando diferentes aplicaciones que pueden ser utilizadas dentro de la misma ciudad, como en este caso esta banca, que la puede usar la gente para sentarse. And we're actually taking that three-stroke letter form and bringing it into space, so it becomes part of the urban, we call it urban image. Now, urban image can be graphics, it can be the street furniture, it can be anything that you see, actually, in an urban environment. And if you can control that and make it all work together, you might, in a way, be doing a very good service to the city itself, especially if it's meaningful for the city. Entonces, utilizando estas letras de tres trazos, la estamos integrando dentro de la imagen urbana. Estos gráficos los puedes utilizar para elementos o para beneficiar a las calles o a las ciudades. Por ejemplo, podemos utilizarlo en mobiliario dentro de las mismas calles, lo cual pues a la vez otorga un servicio y beneficio a los habitantes. This is a study for one of the stops on the new number 7 line, which is the Metro bus. And they've been using the same system, MB for Metro bus and icons for all of the stations. And they have quite a few stations. But the point is that it works, and if we can keep this system alive and then bring some of the visual elements in and make it be more of a standardized approach, it'll look like Mexico City. When you come to the city, you'll know you're in Mexico City, because cities are all starting to look alike now with all of this stuff. They're all starting to look the same. Aquí tenemos un diseño del estudio de las paradas, en este caso de la parada de la línea número 7, que es el Metrobús. Se está siguiendo el mismo sistema
a lo largo de varias estaciones, lo cual funciona al utilizar los diferentes elementos visuales para lograr para estandarizar todo lo que se está implementando dentro de la ciudad. Pero también estamos encontrando que todas las ciudades ahora se están pareciendo mucho o se ven igual. So, all of you that didn't fall asleep, there's a book that has not only the Mexican projects, but pretty much my whole career, if you want to learn more about some of these projects. And it's a very, very beautiful book. It's done by Unit Editions in London, and I'm very proud of it because for what they did, it's really quite beautiful. Para aquellos de ustedes que no se durmieron y quieren conocer un poco más sobre los proyectos mexicanos, hay un libro muy bonito que habla sobre mi carrera. Fue escrito por Unit Editions en Londres, el cual menciona los diferentes proyectos en los cuales me he visto involucrado. And now there's a new book that is all of my sketches, my diary. And this, I taught design for 40 years at Parsons in New York. Este es otro libro, el cual incluye mis diseños, mis dibujos diarios. Yo di clases de diseño durante 40 años en la escuela Parsons, en el Instituto Parsons en Nueva York. And one of the things that is very, very difficult as a professor is to teach concept and to teach process, because those two things, as far as designing something, they have to be experienced. You can't have someone tell you what they are and really learn anything that way, except knowing what they are. Una de las cosas muy difíciles como profesor de enseñar es lo que es el concepto y el procedimiento, o el proceso. Son dos cosas que tú tienes que experimentar y que nadie te puede platicar hasta que no lo haces tú mismo. So this book is going to have, or does have now, it's actually published, it's going to have the process for a lot of the projects, well, certainly the ones I just showed you, and a lot of projects that were my personal process, my personal having an idea and developing it through a final state of a final project. And if that's helpful to students, it'll be a lot more helpful than I was as a teacher, because it's very hard to teach. Entonces, este libro habla un poco sobre los procesos que se siguieron para los diferentes proyectos y tanto los que ya les mencioné como otros, parte de mi carrera profesional, lo cual fue de mucha ayuda el poder mostrar a los estudiantes cómo se siguen los diferentes pasos para llegar a una etapa final de un proyecto. Creo que esto va a ser de mayor utilidad que el yo haber sido profesor, porque el ser profesor es algo muy difícil. Okay. Muy bien. I've gotten better at doing posters. Ya he ido mejorando en el diseño de pósters. I did one of Obama's official posters Aquí when he first ran in 2008. diseñé los pósters de Obama en el 2008 cuando se lanzó como presidente la primera vez. And I'm still working. Y sigo trabajando. So thank you very, very much. Así es que les agradezco muchísimo su atención.